no podía estar presente en la radio, pero vamos a poder conversar de varios temas de la política económica del país. Entonces vamos a dar entrada a José Quechichán, nuestro compañero Quechi, para este mano a mano con los clásicos que viene. Retomemos pensamiento. Vamos a cerrar, ¿no?, el pensamiento griego, la fase helénica del pensamiento, para luego empezar con el pensamiento cristiano. Efectivamente, Charo. Adelante, Quechi. Bueno, esto es el mayor desafío que seguramente vamos a tener en este mano a mano con los clásicos. Digamos que habíamos hablado de la desintegración del mundo griego clásico, de las conquistas de Alejandro Magno, un gran imperio que primero pasa por periodos complicados de desintegración, posteriormente llega a un promedio de, digamos, a un momento de apogeo de la civilización helenística, y finalmente se empobrece todo este imperio de Carlomagno y comienza a tener una gran influencia el propio pensamiento de Oriente y las doctrinas de Oriente en el mundo que hoy consideramos la Europa occidental, etcétera. Las conquistas de Alejandro llegan desde Egipto hasta la India. Pero hay una cosa interesante que es un hecho revolucionario en Alejandro Magno, que es la idea de fusionar lo griego y lo bárbaro, es decir, fusionar todas las culturas del Medio Oriente, de la India, etcétera, con la cultura griega, y crear una unidad civilizatoria o civilizadora superior. En este sentido, hay un interés importante en entender esto, porque va preanunciando lo que va a venir después, en el momento en que el cristianismo irrumpa en el mundo del Imperio Romano. Digamos que en este momento que se denomina la cultura helenística en todo su apogeo, hay un auge de la ciencia que no tenemos tiempo para hablar, pero habría que hablar de Arquímedes para hablar de la mecánica, de Euclides para hablar de la geometría y las matemáticas, habría que hablar de astrónomos como Aristarco de Samos, una cantidad de cosas que no nos da tiempo, además de la medicina, grandes avances, etcétera. Entonces, en este periodo de Alejandro se fundan ciudades importantísimas. Una de ellas es Alejandría, precisamente, en donde hoy es Egipto. Pero allí la comunidad judía de Alejandría hizo traducir la Biblia al griego. Esto es un fenómeno cultural importantísimo, la famosa Biblia de los 70, que, digamos, incorpora al idioma conocido por todo el mundo helénico los textos del llamado Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es decir, los Evangelios, etcétera. ¿Qué es lo que está primando como ideas en este mundo? La idea de que todos somos una gran hermandad, una armonía fraterna y universal, es decir, se está preanunciando, vuelvo a decir, el pensamiento cristiano que va a ir avanzando. De algún modo este ideal fracasa en lo político, o sea, el ideal de Alejandro, construir un mundo de estas características, fracasa, pero triunfa en lo espiritual y en lo cultural, porque ha resultado ser una preparación al cosmopolitismo, es decir, a la idea de que somos ciudadanos del mundo. Ya no hay aquella división entre los griegos y los bárbaros. Aparecen los ideales universalizadores de la romanidad y del cristianismo. O sea, este es el mundo que va surgiendo y bueno, en este momento, además ya lo habíamos dicho, las filosofías trataban de dar seguridad a la gente se sentía desamparada. La filosofía pasa a ser una forma práctica de aprender a vivir, de superar los miedos a los dioses, los miedos y entre otras cosas aparece una figura poco conocida antes que es la fortuna. Los griegos le llaman tiché, o sea, aquello de que hay un elemento que no dominamos, que es azaroso, aleatorio, la casualidad, la fortuna. La fortuna no en dinero, la fortuna en la azar. Fortuna en el sentido de la diosa que implica que te puede dar bien o te puede dar mal, claro, la situación, azar, claro. Es eso, ¿no? Claro, no es la fortuna del dinero, es la fortuna como divinidad imprevisible, claro, que sustituía a los antiguos dioses patronos de la ciudad. Quiere decir que en este mundo hay todo un resquebrajamiento de la antigua solidaridad de la polis griega
aparece la desconfianza, aparecen los ricos y los pobres, los desposeídos, los que no tienen tierra, los que no tienen fortuna, ¿no? Y entonces en este clima es que surge la prédica cristiana. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que son los evangelios, las enseñanzas de Jesús, de Cristo, aparecen en este contexto de una sociedad desintegrada y con todos estos problemas que la filosofía epicúrea y estoica, etcétera, trataban de abordar, buscando la felicidad del ser humano, aparece la enseñanza de Cristo como revolucionaria, o sea, respecto a una sociedad judía en espera. Cristo anuncia la consumación de los tiempos. Aquí aparece una cosa importante. El tiempo del cristianismo es un tiempo lineal. Hay una creación, hay un avance hacia el final de los tiempos, ¿no, verdad? Y en esa consumación de los tiempos, cosa que no existía en los griegos, para los griegos el tiempo era circular, la historia era cíclica, se repetía, y no había surgimiento de nada de la nada, o sea, todo existía siempre. Para los griegos había caos y después orden, o sea, cosmos. Cosmos quiere decir orden. Bueno, la consumación de los tiempos y la abolición de la ley. Se proclama hijo de Dios, denuncia el formalismo y la opresión de los fariseos. O sea, la ley son los mandamientos que establece el Antiguo Testamento, que contienen una cantidad impresionante de preceptos. Para que tengamos idea, lo que no conocemos, la Torá hebrea, son 613 preceptos, 248 positivos y 365 prohibiciones. O sea que todo esto es el legado de la cultura hebrea que está en el Antiguo Testamento. Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. ¿Qué es lo que está planteando? Lleguemos a ser realistas en cumplir con la esencia de la ley. No solamente con el legalismo o lo que está literalmente escrito, sino lleguemos a sentir y a vivenciar esto. Esto quiere decir que Jesús es de una manera alguien que está inscrito en la cultura judía, de los rabinos, etcétera, pero va a incorporar una innovación que implica justamente el surgimiento de un nuevo concepto para la humanidad. Es una revolución teológica y espiritual, una religión que plantea cambios importantes, aunque en ningún momento no llegó a ser un alzamiento revolucionario ni nada. O sea, en la Palestina ocupada por el Imperio Romano hubo una insurrección, la insurrección macabea, pero el mensaje de Jesús es distinto. Es distinto ¿por qué? Porque no está relacionado con una aspiración al poder. Es un mensaje por encima de todo religioso y espiritual. La frase, digamos, el dicho de Jesús, tan discutido a lo largo del siglo, es: mi reino no es de este mundo. Sí. Que quiere decir, no estamos aspirando, yo no soy un Mesías que vengo a suplantar a este poder del Imperio Romano, ni mucho menos, vengo a otra cosa, a conmocionar el corazón, la conciencia, la espiritualidad de los seres humanos. El humanismo, ¿no? Exactamente, ahí hay un mensaje humanista. Es decir, todo su mensaje se centra fundamentalmente en preceptos que tienen que ver con la vida individual de la gente, ¿no? El trato hacia la mujer, los temas del divorcio, una cantidad de cosas, y otros que tienen que ver con aspectos generales, es decir, el advenimiento del reino de Dios. Y esto es importantísimo, porque el reino de Dios significa, y aquí es donde engancha el tema del cristianismo con la teoría política, que es nuestro objetivo, significa el fin de la política. O sea, en la medida en que es una tentativa razonada, la política, de organizar la ciudad humana, pero no está presente este objetivo en el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que dice? Esperamos un nuevo advenimiento, un nuevo reino, el reino de Dios está próximo. Y este mensaje se resume en estas palabras: mi reino no es de este mundo. Por tanto, es normal que la enseñanza de Jesús no tenga ninguna doctrina política positiva, ¿no? Ya que hay una buena nueva, que implica una anulación del pensamiento político. Cristo lo que intentaba era despertar en cada uno de los que los escuchaba
el sentido de la vida espiritual y llamar la atención sobre un universo nuevo que lleva en sí precisamente la imagen del reino de Dios. Esto es revolucionario para un momento en que incluso no se entendía si precisamente él tenía como intención ser un rey, suplantar a ese imperio que estaba allí instalado. Está de más decir la famosa frase, cuando le preguntan si hay que aportar los impuestos, sí. Famosa, al César lo que es tan del tema César. tan presente ahora Sí. que estamos con todos estos problemas, si pagamos el IRPF o no. Bueno, le preguntan concretamente y logra una definición fantástica: dad al César lo que es al César y dad a Dios lo que es de Dios. O sea, no estamos metidos en esta problemática, lo nuestro es otra cosa. Y digamos, esta cosa, este planteo, tiene una fuerza disolvente respecto a la jerarquía y a los valores sociales. Parecería un rebelde o un anarquista, mirado anacrónicamente con un lenguaje del tiempo de hoy, ¿no, verdad? ¿Qué es lo que subraya este mensaje? La vanidad de los valores imperantes en aquella época, la importancia del cambio de punto de vista del esfuerzo interior nuestro, de cada uno, de sustituir todas esas dignidades imperiales, etcétera, por criterios puramente espirituales. En una palabra, enseñaba que ni la fortuna, ni el poder, ni la sabiduría, ni la respetabilidad social son valores seguros. Podríamos decir que esto es absolutamente universal, y atraviesa todos los tiempos, claro. Y de ahí también por qué el impacto de este planteo, que todavía no es doctrina, son simplemente mensajes, muchos de ellos son mensajes que tienen la característica de ser, como se dice, ágrafos. ¿Qué quiere decir? Que no están escritos y que simplemente hay que saber que eso fue dicho, no está escrito y no fue transmitido. Fue transmitido, ahí está, oralmente, y no está en los evangelios canónicos. Fue dicho, no está escrito y no está. Esas son estas afirmaciones. Pagad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De manera que todo esto plantea una casi similitud con la famosa predicación estoica, de la que hemos hablado en anteriores oportunidades. En ambos casos, entre el planteo de Jesús y de los estoicos, se da igual importancia al valor moral frente a la sociedad, frente a sus prejuicios y formalidades, y se valoriza al individuo, el individuo que aparece despojado de sus vestiduras sociales, en la simplicidad de su corazón. También esto son cosas que sin duda impactan en todas las épocas. Bueno, esto naturalmente conmovió un orden establecido en aquel momento, y bueno, y hay que decir que tras de esto, de esta predicación, vienen los evangelios. Los evangelios son los famosos canónicos: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero vale la pena leer nada más que una frase del Sermón de la Montaña famosa que está en el texto de San Mateo, que tiene en dos de los evangelios un texto con una pequeña diferencia, ¿sí? Mandan un mensaje, Kichi, nos mandan a todos el saludo de Benito de San Gregorio para plantearnos valiosos los aportes de mano a mano con los clásicos. Si es posible editarlo en documento escrito, se puede ampliar la difusión. Apoyo en mi programa. El Fogón de la Sabiduría, en emisora de La Playa 94.5 de San Gregorio Polanco. Un abrazo grande para todos. Yo lo que le comunicamos es que estamos ya haciendo una experiencia inicial tratando de sacar el programa en vivo, lo estamos sacando en vivo por YouTube, donde lo puede estar viendo, donde ya lo puede bajar cuando apenas termine el programa, y que se siga comunicando toda la audiencia por, Charo,
¿Qué número de teléfono nos comunicamos? 099 25 27 26, pero de todas maneras, Benito, te decimos que Guillermo Cabrera va a comunicarse contigo en el número que nosotros tenemos registrado para ver cómo podemos hacer para editarte estas partes de los mano a mano que de repente tú vas a poder después reproducir en tu fogón. Muy bien. Continuamos, Bien. José, perdón que te haya... No, al contrario, agradecemos mucho estos mensajes que nos estimulan y plantean el objetivo también de este programa, que es la interacción con nuestros oyentes, ¿no? Con nuestros oyentes y la difusión, además, claro, de esto que pretendemos hacer con estos micros, que es ayudarnos entre todos a elaborar pensamiento. Correcto, Charo. Bueno, decíamos, el texto de San Mateo dice: bienaventurados los pobres de espíritu, Ahí va. porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vaya que sí tiene actualidad esto. Claro. Casi. Pero luego, esto es Mateo. Lucas dice, atención que hay una diferencia. Qué parecido a la actitud del Mateo que nos antecede, ¿no? Exactamente. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. ¿Cuál es la diferencia? Hay más que un matiz. El primero, el de Mateo, nos presenta un apóstol de los justos, y el segundo, un profeta de los pobres. De tal manera que, pese a estos pequeños matices, que no son pequeños, hay una cuestión idéntica en todos los evangelios, que es marcar como todos los males de esta tierra son del cuerpo, deben tomarse como tales. La tierra nos impone una serie de pruebas que el hombre debe sufrir lo mejor posible en provecho de su vida espiritual. En una palabra, resumiendo, no hay política posible en los evangelios, en la prédica de Jesús, no hay pensamiento, político, porque precisamente todo lo que sucede en la comunidad terrestre se siente como radicalmente diferente y se rechaza en bloque, no como males, sino como un dato de la condición humana sobre el que no vale la pena operar distinción. Yo voy a saltearme rápidamente toda la prédica de San Pablo, pero hay que decir que la teología paulina es prácticamente el primer cimiento de la construcción de la doctrina cristiana. Es muy importante porque aparecen formulaciones distintas. Si Jesús decía, mi reino no es de este mundo, hay una fórmula distinta que aparece en San Pablo, los reinos del mundo son de Dios. Esto va a traer enormes consecuencias en todo lo que es el mundo medieval, la política medieval. El mundo real. El mundo real, porque mi reino no es de este mundo, es Jesús, los reinos del mundo son de Dios, están implicando toda la teoría que va a venir después. O sea, si el César es un servidor bueno o malo, consciente o inconsciente de los designios de Dios, cambia de significación el problema de lo que es debido. Claro, entonces sacar el tema de que los reinos no son de este mundo y después traerlo a que sí tiene injerencia la Iglesia en los reinos de este mundo va a cambiar. Obviamente. Va a cambiar y no nos da el tiempo porque los minutos corren veloces, pero claro. Vamos a decir, pero lo vamos a ver luego, ¿no? Vamos a verlo en algún momento. Vamos a decir que con San Pablo aparece lo que se conoce como organizar la espera de la ciudad celestial. Esto es importantísimo porque aparece ya esbozada la doctrina de las dos ciudades, la ciudad celestial y la ciudad terrena. Esto implica que los cristianos debían permanecer unidos en la esperanza del retorno de Cristo, por una solidaridad más fuerte que todos los lazos terrenales, y que funda entre ellos una ciudad ideal, invisible, en el corazón mismo de la ciudad mundana. Esa es la ciudad de Dios. Esto es interesantísimo porque además es lo que se conoce como la comunidad del amor. Fíjense cómo plantea en una de sus epístolas: no hay ya ni judío ni gentil, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, pues todos vosotros unos sois en Cristo Jesús. Todos vosotros unos sois en Cristo Jesús. Quiere decir que aparece una ciudad invisible,
semejante a la ciudad del sabio estoico, que no conoce fronteras geográficas, ni barreras sociales, ni étnicas, ni de ningún tipo. Es la comunidad del amor. Y por supuesto, va más lejos que los estoicos San Pablo, y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? Por ventura, ¿no atontó Dios la sabiduría de este mundo? Es decir, hay que saber, y permítame una anécdota, que San Pablo sufrió muchísimas persecuciones, fue apedreado, fue puesto preso. Imagínense un filósofo, un predicador del mensaje de Jesús, en un mundo de filosofía, como era el de los griegos, diciendo Cristo murió en la cruz, resucitó, y en su resurrección está el mensaje de salvación. Es decir, este mensaje era escuchado por los griegos. O se iban, le daban la espalda, o se reían, o le tiraban piedras. Claro. Por eso la palabra adefesio, que quiere decir algo horrible, espantoso, mal hecho, viene de su prédica en Éfeso, la ciudad donde predica y donde fue prácticamente despreciado, tuvo que huir muchas veces. O sea, era, si ustedes me permiten un anacronismo, el militante por excelencia, sacrificado, si hubiera que hacer una caracterización desde el presente. Bueno, no nos queda tiempo, pero la teología paulina inaugura todo lo de las dos ciudades, que por el momento no son antagonistas, pero van a ser antagonistas. ¿Por qué? Porque precisamente en la teología de San Agustín, un obispo que nace en Tagaste, una ciudad romana que está en la actual frontera entre Argelia y Túnez, un patricio romano, un brillante pensador, va a escribir una obra monumental, una de cuyos libros más conocidos es La ciudad de Dios. Y San Agustín va a plantear la ciudad de Dios como que precisamente hay una ciudad terrena y una ciudad divina de Dios. Y bueno, y ahí aparece toda una división que lleva a que los cristianos tienen que obedecer en la tierra fenómenos, los mandamientos de los gobiernos, pero por encima de todo obedecen a Dios y a su iglesia desde el punto de vista espiritual, de su conciencia, etc. Esto va a determinar todo lo que en la Edad Media fue la problemática entre el poder espiritual y el poder terrenal de los reyes, de los emperadores y los cismas y problemas que acarrió esto. Pero, vuelvo a decir, la obra de San Agustín es impresionantemente rica en enseñanzas de todo tipo y hasta el día de hoy se sigue estudiando y sacando enormes cuestiones de su planteo. Esto va a ser... San Agustín nos quedaría para después. Para después. Y tenemos una pregunta y después cerramos con lo que nos depara el próximo Mano a Mano con los clásicos. Perfecto. Manuel manda un mensaje al Facebook del vecino del barrio y que está muy contento y muy atento escuchando lo que dice el Quechi, pero no le queda claro y le gustaría una definición, que no sé si será para ahora, una definición de qué es una doctrina. Muy bien. En general, una doctrina implica un conjunto de ideas que tienen coherencia, que cierran entre sí y que pueden tener fundamento filosófico. En este caso, una doctrina cristiana tiene un fundamento religioso, pero ha sido estudiado desde el punto de vista de la filosofía moral, de la ética, porque es ineludible la conexión ética, religión, religión, ética. O sea que una doctrina es un conjunto de postulados coherentes que contienen, digamos, en este caso, un mensaje moral, para decirlo muy sintéticamente, donde hay elementos de fundamentación en la revelación divina, en el mensaje de Jesús, luego todo el abordaje por los padres de la Iglesia, como San Agustín, etcétera, y donde aparece doctrinas morales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Antes de irnos, quiero leer un mensaje que te manda José sobre la exposición. Excelente exposición, Quechi, un gusto escucharte, te mando un abrazo fuerte, Seba Montes. Te Muchas mando gracias. un mensaje. Muchas gracias, Seba. Por lo tanto, dejamos para el próximo programa San Agustín, que dijiste que
fue importante en todo ese proceso, ¿no? Es importante para entender toda la política medieval, y yo diría, sigue hasta el día de hoy planteado toda una temática con San Agustín en muchos planos. Entre otras cosas, es autor de unas confesiones donde narra, es una de las primeras autobiografías que se conocen, donde aparece una riqueza enorme de temas abordados por alguien que nació y vivió como un patricio romano, se cultivó leyendo a Cicerón, a los clásicos de la cultura romana, y luego pasa a ser un eclesiástico, entre otras cosas inspirado por su madre, Mónica, que lo induce a que se haga cristiano. Muy bien, te veo apasionado como siempre en estos temas, que ya has adelantado trabajo para la semana que viene, pero vas a tener mucho trabajo igual, ¿no? Exactamente. Bueno, nos encontramos el sábado que viene. Nos encontramos el sábado que viene con este Mano a Mano con los Clásicos, con José Quechichián, pero ahora vamos a una segunda parte con Pablo Ferreri, más una mesa de noticias. Antes, ¿cómo nos comunicamos, Charo? Por el 099 25 27 26, solo mensaje de texto, o banderasdelibre1312@gmail.com, o nos siguen por Facebook, La Audición Pensando con Banderas del Libre. En vivo por YouTube. Vamos a la pausa. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Termal Daimán de Caute Antel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden el 29 24 30 54 o www.termaldaiman.com.uy. Bueno, continuamos con el programa. Nos seguimos comunicando por el 099 25 27 26, aviso. Y bueno, y ahora venimos con una pequeña mesa de noticias antes de comunicarnos con Pablo Ferreri, con el que vamos a entrevistarnos. Y les decimos, en esta semana que estuvo bien movidita, empezamos el lunes con una movilización de las redes Frente Amplistas que entregaron una carta a Presidencia. Fueron recibidos por Roballo, el secretario de Presidencia, quien amablemente los recibió. Tuvieron una entrevista, una delegación de las redes Frente Amplistas, en una charla muy buena, así lo catalogaron las propias redes, donde dentro de ella estaba pedir la renuncia o la solicitud de un retiro de Fernández Huidobro, y luego hubo una contestación de Vázquez, del presidente Vázquez, donde sí la mesa política de Frente Amplio, la fuerza política, sí lo decidía, lo iba a considerar. La resolución de la mesa política fue que no le retiraban, no era así lo que le iban a solicitar. No pedía el retiro de Huidobro, pero sí decía de que no coincidía la declaración de Huidobro con las resoluciones que tiene el Frente Amplio en su programa. También hubo una marcha muy importante. Una marcha multitudinaria realmente, con un mensaje muy claro, ¿no? Ni una menos. Esta política que se viene llevando adelante en la calle, en este caso con la consigna Ni una menos, tiene que ver no solamente con la violencia de género, con la consigna de la figura de levantar la figura del feminicidio, sino tiene que ver con toda una política de género que va desde lo que es la violencia, desde la diferente remuneración que puede tener la mujer en su trabajo, como la violencia que sufre en la calle, como la violencia que sufre en la crianza, o en la diferencia que se hace en la consideración laboral o en la consideración en la educación. Tiene que ver con políticas de género que tanto hoy en día estamos reclamando a las mujeres en todos los ámbitos donde se nos deja a veces. Lunes, Consejo de Ministros en Dolores, donde pueden participar todas las fuerzas vivas, una actividad muy importante, como siempre se ha caracterizado el presidente de la República, Tabaré Vázquez, de llevar el Consejo de Ministros y los oídos al interior del país, realizando actividades muy concretas. Cumpliendo
sigue cumpliendo con lo que prometió en campaña, esta vez en Dolores lleva al Consejo de Ministros con oídos abiertos y un micrófono para quien quiera hablar. Se está desarrollando ya también el debate en la interna del movimiento sindical, ya con los documentos diseñados que han bajado a los diferentes sindicatos hacia el Congreso del PCNT, donde decíamos el mejor de los éxitos, porque el éxito del Congreso del PCNT va a ser de toda la sociedad en su conjunto, no solo de los trabajadores. Se confunde que piense que es solo el de los trabajadores, sino que hay propuestas concretas de hacia dónde va el Uruguay, la región y el mundo. Por lo tanto, desearle el mejor de los éxitos y saber de qué se está buscando por parte del Grupo Articulación, que es una de las corrientes del movimiento sindical, junto con otros, una lista de consenso para llegar al Congreso. Ya hay algunos acuerdos entre algunas listas y se está avanzando. Así que mucha suerte a todos los compañeros del PCNT. Y bueno, en estos días estamos siendo una capital de paz en América Latina. ¿Por qué? Y porque del 5 a mañana se está cumpliendo acá en Montevideo el segundo foro por la paz en Colombia. O sea, importante foro en donde participan no solamente dirigentes políticos de toda América y de Europa, sino dirigentes de organizaciones populares, políticas y sociales, en algo que es tan importante como la paz en el continente, en este caso en Colombia. Muy bien, y la última, se aprobó el impuesto a primaria para las grandes extensiones de tierra. Tal cual lo habíamos prometido, cumplimos, también con los votos de los blancos. Bueno, entonces ya entrando en estas noticias de economía, le damos la bienvenida a Pablo Ferreri, que está en línea. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, Pablo, uno de los temas que ha estado también dentro de las noticias que queríamos conversar contigo es esta noticia que salió del grado inversor que sube Uruguay, se le califica de mejor manera por Standard & Poor's, compartiendo la misma calificación que Moody's, pasando del grado BB menos a BB. Lo que quisiéramos saber contigo es, ¿en qué favorece mejorar el grado inversor para que los oyentes entiendan la importancia de este tema? Sí, es una buena pregunta, porque en realidad muchas veces se habla de grado inversor y pareciera algo abstracto, una entelequia que no se traduce en cosas concretas para el país que lo recibe. Y en realidad la calificación de las agencias crediticias, de las agencias internacionales, lo que hace es demostrar el grado de confianza que los agentes internacionales tienen en cada uno de los países. Básicamente hay 5 grandes calificadoras y hoy por hoy todas ellas le dan a Uruguay el grado inversor. Esto significa, antes que nada, una gran confianza del exterior hacia nuestro país. Y esto es una ratificación del rumbo y de la estrategia económica que ha seguido Uruguay en estos últimos 10 años y que continuará por 5 años más. Es decir, continuar trabajando por la senda del crecimiento económico, pero crecimiento económico que se dé a la vez de la redistribución y la justicia social, generando entre la redistribución y el crecimiento un círculo virtuoso hacia el desarrollo. Y eso es lo que ha ocurrido en Uruguay en estos últimos 10 años, que han permitido que Uruguay tenga resultados notables, tanto comparándose con la región, como comparándose con su propia historia. Estos últimos 10 años han sido, sin dudas, el ciclo económico más importante de nuestra historia contemporánea. Y sin dudas también, cuando comparamos con la región, Uruguay ha crecido muy por encima del promedio del crecimiento de América Latina en los últimos 10 años. Por lo tanto, realmente son buenas noticias. Y esta forma de vernos por los agentes internacionales se expresan en las calificaciones de estas calificadoras. Y cuando todas coinciden en darle a Uruguay el grado inversor, significa que nuestro país ofrece certezas, ofrece certidumbres y ofrece sobre todo un muy buen clima para continuar invirtiendo en Uruguay. Y cuando hablamos de inversiones, hablamos de generación de puestos de trabajo, generación de empleo para los uruguayos. Entonces, un país que genera confianzas atrae inversiones y genera oportunidades de trabajo para sus ciudadanos. Y eso es lo que ha ocurrido últimamente en Uruguay, y esperamos que esto continúe de la misma manera, porque el crecimiento económico, la faceta del crecimiento está muy asociada, muy explicada por el alto nivel de inversiones como nunca antes tuvo Uruguay, tanto extranjeras como nacionales. Por lo tanto, continuar avanzando en esta línea es realmente muy muy importante. Es la primera vez que las 5 calificadoras le dan el grado inversor a Uruguay y que 2 de ellas al mismo tiempo le dan una calificación por encima
del umbral de grado inversor. Por lo tanto, eso es realmente muy bueno. Además, en los fundamentos de esta decisión se aprecia más la imagen positiva que tiene el mundo de Uruguay. Standard & Poor's, en este caso, la calificadora que ayer emitió su elevación de la calificación de Uruguay, resaltaba en sus consideraciones la mayor diversificación de la economía uruguaya, los altos niveles de inversión extranjera directa y el manejo prudente y eficaz de la deuda pública y la robustez del sistema financiero. También destacaba en su informe el marco de estabilidad que provee el sistema político uruguayo, el crecimiento de la clase media y la predictibilidad de las políticas económicas. Pablo, un muy buen juicio de lo que ofrece Uruguay, que continúa generando un clima para poder erradicar en nuestro país inversiones productivas que generen mano de obra, que vengan asociadas a más puestos de trabajo para los uruguayos. Y es un gran espaldarazo, una gran ratificación al rumbo estratégico, a la política económica seguida adelante en estos 10 años, que ha generado sin dudas beneficios para todos los uruguayos, ¿no? Pablo. Es una senda en la cual tenemos que seguir trabajando y sobre la cual estamos tomando acciones concretas. Ustedes mencionaban anteriormente, por ejemplo, el cumplimiento de promesas, como lo que tiene que ver con avanzar en flexibilizar algunas cuestiones del IRPF, ley que ya fue votada, o con avanzar en cuestiones de equidad con la reimplantación del impuesto primario en el sector agropecuario, ley que fue votada por la Cámara de Senadores esta semana y seguramente la semana que viene pueda ser ya tratada por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, vamos avanzando sobre la línea de lo ya hecho, Pablo, planteando los cambios por un lado, Pablo, y planteándonos nuevos desafíos, ¿no? nuevas oportunidades para continuar en ese círculo virtuoso del desarrollo que está compuesto por crecimiento y equidad al mismo tiempo. Pablo, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Sí, mira, en función de lo que tú planteabas, también lo que queríamos preguntarte, ¿no? que se prevé por las calificadoras que después del acto electoral en Argentina va a haber una mejora gradual y también analiza el poco crecimiento que va a tener Brasil. ¿Uruguay puede sentir un impacto y traer problemas en las exportaciones o a nivel financiero? Bueno, obviamente cuando la región se sumerge en situaciones cada vez más complejas, Uruguay se va a ver afectado por ello. Sería ilógico pensar que no habría ninguna consecuencia para nuestro país. Pero, dicho esto, también es importante destacar que Uruguay ha construido fortalezas muy importantes en lo que tiene que ver con su economía, ha diversificado mercados, ha diversificado los destinos de nuestras exportaciones. Por lo tanto, si bien la región nos afecta, al haber diversificado en los destinos comerciales nos afecta menos, y además, para recibir esos cimbronazos, Uruguay está muy sólido, con muchas fortalezas construidas en cuanto a su economía. Por lo tanto, nosotros prevemos un escenario regional que va a ser complejo, que está siendo complicado. Basta ver los diarios para darnos cuenta de que esto es así, pero que estamos muy confiados en que la economía uruguaya va a continuar en la senda de crecimiento y redistribución de la riqueza. Decime, Pablo, esto que pasó ahora con el tema de la Unión Europea, ¿cómo ves vos que se va a seguir desarrollando estos acuerdos que muy bien el canciller ha dicho que son los diferentes ritmos en que se va a acomodar estos nuevos acuerdos con respecto a Brasil y Argentina? Bueno, tal cual lo dijo el presidente de la República y el canciller en su visita a Brasil. Se pretende avanzar lo más rápido posible hacia un acuerdo con la Unión Europea, y si esto implica que haya que ir a 2 velocidades por parte de los miembros del bloque, de los miembros del Mercosur, esta puede ser una buena posibilidad para que cada uno avance al ritmo que le quede mejor a su país. Pero sin dudas, para Uruguay avanzar en un acuerdo de libre comercio entre los 2 bloques es una muy buena alternativa, o poder hacerlo quizás con Brasil y Paraguay primero y Argentina sumándose en otra velocidad. Es algo que para Uruguay es importante, tanto para la colocación de sus productos como de los servicios que hay exporta Uruguay, que cada vez son mayores, cada vez tienen un volumen más importante,
y tienen más valor agregado. Por lo tanto, poder avanzar en acciones que tengan que ver con una mejor y más intensa inserción internacional del país es algo muy importante. En esta próxima semana habrá un encuentro muy importante en Bruselas, donde estarán asistiendo el canciller y el vicepresidente de la República, y por lo tanto estamos muy confiados, muy esperanzados de poder avanzar lo más rápido posible, para que en definitiva, con esa mejor inserción internacional, los productos de los uruguayos, el esfuerzo de los uruguayos, el trabajo de los uruguayos, se coloque mejor en todo el mundo, ¿no? Esto ya se había dado, esta gradualidad, en el comienzo del Mercosur. Cuando se instala el Mercosur en la década del 90, Uruguay tenía dos acuerdos, uno con Argentina y otro con Brasil, que era el PEC y el CAUCE, y que se dio una gradualidad para ir culminando esos procesos. ¿Es algo parecido a esto que se está planteando, que cada uno vaya adhiriéndose al acuerdo Unión Europea-Mercosur a medida que se vayan dando las condiciones? Bueno, eso yo creo que tiene que ser algo que respete los procesos internos de cada país, pero que tiene una orientación también a nivel de Mercosur. Claramente Brasil lo ha expresado, Paraguay también, Uruguay también, la voluntad de avanzar rápidamente. Argentina también está en la senda de avanzar, quizás tenga algunas complejidades mayores, eso lo manejará mejor, por supuesto, el canciller y todo su equipo, pero es claro que para Uruguay, reitero, avanzar en procesos de integración como este o como otros es vital para poder tener un sostenimiento y un crecimiento de las exportaciones y la colocación del trabajo de todos los uruguayos en el exterior. Y no hay duda que estamos haciendo los máximos esfuerzos. Estas nuevas instancias que vamos a tener en Bruselas, como tú acabas de decir, son fundamentales. ¿Cómo se está previendo por parte del gobierno, en unas declaraciones tú hacías en algunos medios de prensa, el compatibilizar toda esta situación económica que se da a nivel internacional, la situación que repercute en Uruguay en la ejecución del presupuesto? ¿Cuál es la línea que va a tener el gobierno en la presentación del presupuesto? Bueno, el presupuesto es la expresión financiera de un programa de gobierno, ¿no? Es una ley fundamental, muy importante, que va marcando el ritmo de los próximos 5 años. Y para nosotros el presupuesto tiene que ver con cosas que comentábamos anteriormente. Por un lado, tiene que asegurar los logros alcanzados en estos 10 años. Asegurar, por ejemplo, que la pobreza no vuelva a ser del 35-40%, sino que se mantenga por debajo del 10%, asegurar que en Uruguay prácticamente no haya indigencia, asegurar que el gasto público social ha mejorado y ha permitido generar oportunidades para muchísimos uruguayos, asegurar la senda del crecimiento. Por lo tanto, lo primero es asegurar los logros y las conquistas ya alcanzadas. Ese es un punto muy importante, no dar un paso atrás en la conquista de logros económicos y sobre todo sociales. Y en segundo lugar, plantearnos desafíos de futuro, ¿no? Esto es un proceso en continua evolución y por lo tanto tenemos que, asegurando lo hecho, ir por nuevos desafíos, ir por nuevos logros, ir por un nuevo escalón de desarrollo, por un nuevo escalón de prosperidad, por un nuevo escalón de bienestar en nuestro país. En esa línea vamos a estar trabajando, fijando prioridades y siendo también conscientes de que para lograr mantener lo hecho y hacer y cumplir desafíos nuevos, el orden y la estabilidad económica no son un fin en sí mismo, pero son una base fundamental. No hay proyecto político progresista que prospere en el desorden. Necesitamos a la estabilidad macroeconómica y fiscal como un punto de partida que nos permita poder construir sobre él y avanzar hacia el futuro. Por lo tanto, en materia de elaboración presupuestal, la cautela estratégica, la paciencia, la prudencia, son factores fundamentales de tener siempre presente a la hora de asignar partidas y recursos a las diferentes áreas del Estado, donde además hay que tener en cuenta, como decíamos anteriormente, un escenario que se presenta complejo y por lo tanto requiere una atención y una prudencia especial. Por lo tanto vamos a estar trabajando, ya estamos trabajando mucho en estos meses, vamos a continuar trabajando de aquí al 31 de agosto, que es cuando se presenta el presupuesto nacional, de manera bien importante. Por lo tanto, en esa línea
ya estamos conversando con todos los ministerios, se han tenido reuniones de gabinete y de Consejo de Ministros con el Presidente de la República específicas sobre este tema, ya van 3 reuniones de este tenor, van a seguir habiendo otras, y por lo tanto esperamos poder llegar con un presupuesto que marque prioridades, que marque el rumbo estratégico y que permita defender lo alcanzado y ir en pos de nuevas conquistas sociales para los uruguayos. Muy bien, 2 preguntitas, primero esta y después te hago una muy importante también. Se está por concretar una nueva ronda de consejos salarios. ¿Se está trabajando o ya se tiene prevista la pauta que se va a mandar a los consejos salarios? Bueno, se está trabajando de muy buena manera con el Ministerio de Trabajo, estamos avanzando y esperamos en las próximas semanas ya tener alguna propuesta ya más definida y concreta sobre la cual después acometer las rondas de los consejos de salario, pero estamos en plena elaboración al respecto. Muy bien. Pablo, la última pregunta, teniendo en cuenta de que tu relación de amistad con Fernando Lorenzo, a la cual a mí me gustaría sumarme este domingo, de ir a desearle lo mejor a River, te veo en Jardines del Hipódromo seguramente hinchando por River Plate. Bueno, Fernando Lorenzo no solo es un amigo, sino que en mi caso lo considero un hermano mayor, un afecto entrañable de alguien que siempre me apoya, me aconseja y me guía. Lamentablemente, en materia futbolística este domingo le desearemos lo peor, dado que eso implicará que el glorioso club Peñarol salga nuevamente y como su historia le indica, campeón. Bueno, Pablo, por este domingo y por un ratito vamos a estar enfrentados distintas con Fernando. Bueno, Pablo, te agradezco por el tiempo dado y bueno, nos estamos encontrando. Ha sido un placer, y siempre a las horas. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo, y siempre que necesites un micrófono, sabes que podés contar con nosotros. Qué mal amigo. Qué mal amigo. Yo pensé que iba a ser fiel. Digo, a ver si lo toma Goñi hoy en hora 25 esto, porque la verdad es un copete pero para... aparte, claro, es un tema que genera una crisis política en el Frente Amplio. Queremos leer el mensaje de Luis Torres, que te manda un abrazo grande, excelente, Kechi, la exposición, y nos seguimos comunicando por el 099 25 27 26, 099 25 27 26, o si no, por banderasdeliber1312@gmail.com, o nos pueden seguir en vivo, como se dice ahora, por Facebook, y por YouTube, Pensando con Banderas de Liber. Muy bien. Sigue trabajando la Intendencia de Montevideo, el futuro Intendente de Montevideo, en la creación de su gabinete, en el cual ha planteado de que va a tener una pluralidad de lo que es el Frente Amplio, pero principalmente va a basarse sobre los aspectos técnicos a los cuales se va a desarrollar, donde ha planteado una enorme cantidad de propuestas que son inmediatas a llevar adelante. Y bueno, lo que sí salió es el candidato de la Concertación, Novik, a decir de que Daniel Martínez no respeta, está desconociendo el voto de la gente. Martínez desconoce que el Frente Amplio votó mal en Montevideo. ¿Qué le va a decir a Garcés? ¿Qué le va a decir a Rachetti? Por favor, pero este hombre, yo creo que va a las concentraciones de Peñarol con los 2 hijos y se enloquece. Ahora, la verdad que nosotros creemos que hay que apostar mucho al debate, a la discusión de ideas, que sin duda blancos y colorados, y también gente de la Concertación, que son blancos y colorados, que la integran, tendrán sus ideas. El tema es que se hace difícil participar o dar una discusión política cuando no hay referentes de partidos políticos. Si la Concertación es un partido, no hablamos, si lo definen así los blancos y colorados, el gobierno municipal va a hablar con la Concertación y no va a hablar con los líderes blancos y colorados. Si va a hablar con los líderes blancos y colorados, que son los mismos que integran la Concertación, porque fue ese el boñato que decía Mujica que se había armado, bueno, si se va a hablar con blancos y colorados, vean cómo encajan a Novik en ese rol. Pero Daniel Martínez tiene que tener claro con quién discute los temas municipales para poder avanzar todos los montevideanos juntos, porque se terminó la selección a pesar de que Novik no se dio cuenta. Novik está en la línea de la calle Pou. Terminaron las elecciones, llamaron al ministro de Economía a decir de que la política económica no es buena,
y que por lo tanto hay que cambiar la política económica que hace 2 meses la votaron los uruguayos. En materia municipal lo mismo. Se plantea que Daniel Martínez supuestamente desconoce el voto de los montevideanos. No hay nada más lejos que eso, y que realmente estamos con Daniel para poder seguir trabajando en esto, ¿no? Exactamente, digo, comenzamos ya una nueva etapa. Acá no estamos hablando más allá de competencia electoral partidaria, estamos tratando de construir. Estamos tratando de construir política, de construir pensamiento, de construir política. Política en el sentido de que venimos tratando de elaborar en este primer segmento de este programa que se llama Mano a Mano, pero mano a mano para aportar, para pensar, para tener herramientas para pensar, para construir pensamiento y poder analizar la realidad de todos los días, de repente desde otro lugar, desde en nuestra casa, cuando escuchamos las noticias y cuando vemos mediáticamente lo que está pasando en el día a día del mundo de hoy, de Montevideo o del mundo en general. Hoy leía y puse en mi Facebook un pensamiento de un escritor que hace poco falleció, Bulat, que decía que algo así, no es exactamente la frase, pero como yo nací muy pobre y mi acto de mayor rebeldía fue estudiar, porque fue la manera de romper mi esclavitud. Y sí, porque hay muchas esclavitudes, no está la esclavitud del grillete, del grillete de hierro, ¿no?, que llevaba en el medioevo, en la antigüedad. Está la esclavitud que vimos en mano a mano con los clásicos, la esclavitud de la caverna, ¿no?, la esclavitud de la mediatez, del pensamiento ya elaborado, el que te imponen por las imágenes, el que te imponen por lo ya dicho, por lo ya elaborado que te quieren imponer. Está la esclavitud del pensamiento, de lo que te inculcan, de lo que te meten por ojos y por oídos. Bueno, estamos tratando de que pensar en lo que es individual, porque todo empieza por uno, para después construir entre todos. Y eso forma parte de lo que acabas de decir, Julio. Pero aparte, Charo, fíjate vos que en la Intendencia de Montevideo, que se le criticó mucho el déficit que existe, cuánta plata se gasta, etcétera, etcétera. De la Intendencia de Montevideo, si bien hay una transición, pero tienen información los ediles blancos y colorados, no se ha planteado nada. Ahora, hay 2 intendencias en rojo. No hablemos de Salto, ¿no? En Salto, pero imaginemos, ¿no? En Salto. Yo leía hoy El Observador. En Salto Coitiño dice que no es responsabilidad del partido, sino responsabilidad de él. Lo único que respondió. No hay para pagar los salarios, no hay para pagar el aguinaldo, no hay para pagar el salario en julio, no se sabe la perspectiva. Lo único que se tiene en claro es que ante el esfuerzo que va a realizar la OPP, esto se puede solucionar, ¿no?, desde el gobierno central. En Río Negro pasa algo similar. En todas las intendencias, en Paysandú se está haciendo una auditoría, se va a pedir una auditoría apenas asuma la intendencia, ¿no?, en el cual vayamos a saber con qué nos vamos a encontrar. Y en particular tratan de enlodar Antía, diciendo de que en Maldonado pasa lo mismo, en el cual ya Óscar de los Santos, ex intendente, hoy diputado por Maldonado, desafía a debatir la situación económica de la intendencia, porque lo que se quiere es tirar que también hay intendencia frente amplista que tiene este problema. Podrá haber errores, como siempre pueden haber en problemas de gestión, pero que se meta la mano en la lata como parecería que se hicieron en otras intendencias, en Maldonado no. ¿Vecino? Sí, es lógico que el balance de la Intendencia de Salto no está en rojo, está colorado todavía, pero ya se va a limpiar y va a quedar. De vergüenza. De vergüenza está colorado. Y tenemos la última noticia que se llamó en la Junta a sala para justamente ver todo este tema, y no solamente Coitiño ni la que es intendente ahora en suplencia se presentó, sino que no se presentó ningún edil, solamente mandaron a un contador que es el director de Hacienda, y bueno, de todas maneras acaba una resolución que hicieron pública porque ni siquiera se presentan a dar la cara de qué fue lo que pasó. Se está planteando quizás el desafuero del senador, ¿no? Capaz que Novik está contento porque el cuadro donde jugaba el hijo, Fénix le acaba de hacer un gol a Cerro y va ganando 1. O sea, después que se fue Novik empezó a subir. Muy bien, lo que sí, Gabriel Pereira, lo sumamos al planteo de Gabriel Pereira del Observador, que dice, el que sepa dónde esté Bordaberry para responder de estos temas, que avise.
¿no? Y nos estamos yendo... Nos estamos yendo, pero además vamos a comunicar de que mañana domingo es la tradicional procesión de Corpus Christi de la Iglesia Católica, que sale a las 15 horas desde la Iglesia del Cordón hasta la Catedral. Así que a toda la comunidad y a la Grey Católica les comunicamos que este acontecimiento, este evento de esta comunidad se realiza en el día de mañana a partir de las 15 horas. Muy bien, antes de retirarnos, agradecerle a toda la audición, la paciencia que nos tiene, de que seguimos saliendo en vivo, vamos a tratar de salir en vivo, agradecerle a Guillermo y a Pablo Carrió, a pesar de que Pablo por pasar unos papeles nos dejó en blanco, no fue problema de YouTube, agradecerles que están acompañándonos acá con nosotros, a Jaime Seco, que está con el tema de todo el tema de producción de noticias, a Pita, que siempre es muy efectivo a pesar de su corazón junto con Pablo Ferreri, ¿eh? Y bueno, decir de que le dejamos a Goñi planteado quién podrá ser el próximo presidente de la FIFA, porque Blatter se fue por la puerta de atrás, ¿eh? Sí, pero dice que estaban discutiendo si a Suárez por una mordida simple en un hombro le dieron 9 meses, por la mordida de ellos, ¿cuánto le van a dar? Nos vemos el sábado. Hasta el sábado y que tengan muy buena semana. Hasta aquí, Pensando con Banderas de